Prat y soy médico, y actualmente soy el director de Asuntos Médicos del Laboratorio Lea Fénix, y quiero darles la bienvenida y agradecerles en el nombre de la Dirección de Asuntos Médicos del laboratorio, y lo quiero hacer extensivo también, este agradecimiento a Rodolfo Catarela y Esteban Liendo, quienes son los que gestionan la línea de cardiometabolismo y que fueron realmente los hacedores de que esta jornada se pueda realizar, esta jornada de desafíos actuales en fibrilación auricular. Este evento estaba planeado al principio para ser un evento presencial en el marco de un lanzamiento que es muy importante para nuestra compañía, que es Davigatran, Davidane, que luego de una ardua historia en la parte regulatoria fue autorizado y liberado el año pasado. Pero esta situación extraordinaria que suele ocurrir una vez por generación nos tocó acá y nos tocó ahora. Y esto hizo que tengamos que cambiarla, replantearla, y afortunadamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos permiten que desde la distancia estemos un poquito más cerca y hasta acercarnos a muchas más personas, ¿no? Que hoy ya teníamos más de 1.200 inscritos en esta jornada. Y justamente esta situación que decía recién que es extraordinaria, estoy convencido que nos corrió el arco y nos cambió un poquito la agenda. Sobre todo porque hoy gira todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en la infección por el SARS-CoV-2 y el contexto y el impacto en el proceso de salud y enfermedad. Y yo estoy convencido que nos fuimos olvidando de todas las situaciones que a mi juicio son las que verdaderamente mueven el amperímetro en términos de morbilidad y de mortalidad en nuestro país. Y no con esto quiero desconocer el impacto que tiene la pandemia y sobre todo el impacto en la generación de la incertidumbre, que es algo que nosotros los seres humanos convivimos bastante mal con ella, y más aún sabiendo que venimos de días con un incremento significativo de casos y que se estima que esta situación se va a poner más compleja en las próximas semanas. Pero no obstante a esto, en el mundo hay más de 6.500 millones de personas, en Argentina hay 45 millones de personas que no tienen COVID-19 y que hoy están lejos de la atención médica. Y de hecho, hace muy poquitito vi una casuística divulgada por ADECRA, que es una asociación de actores que prestan servicios de salud en el subsector privado, que muestra la cantidad de consultas por problemas cardiovasculares y cerebrovasculares, cómo esto fue disminuyendo de forma significativa en el último mes, en el mes de abril, con más del 60% menos de prestaciones por síndrome coronario agudo, casi un 60% menos de intervenciones cardiovasculares, desde las endovasculares hasta la cirugía de revascularización miocárdica, casi un 50% menos de prestaciones por accidente cerebrovascular y eventos isquémicos transitorios. Y no es que se han modificado sustancialmente nuestros factores de riesgo, de hecho no estamos menos expuestos a riesgo ahora. También podríamos pensar que este SARS-2 tiene un efecto protector en la enfermedad cardiovascular, pero claramente esto no es así. Las investigaciones, sobre todo las de un investigador italiano, Enrico Baldi, en el norte de Italia, muestra cómo aumenta la incidencia de paros cardiorrespiratorios fuera del hospital, y esto sigue de forma lineal y significativa las tasas de infección por este virus, por lo cual claramente el virus no tiene un efecto protector. Por eso yo estoy convencido que este encuentro y este temario es más que pertinente en el momento donde estamos, donde hoy más que nunca necesitamos gestionar de verdad la atención protegida y segura de los pacientes que no tienen COVID. Y dicho esto, nuevamente en nombre de todo el laboratorio de LEA quiero agradecerles, y quiero agradecerles también a la Federación Argentina de Cardiología por la amabilidad, por la organización, por poner a disposición este entorno espectacular para llevar adelante el webinar, y gracias al doctor Vita, quien va a ser el maestro de ceremonias y va a coordinar esta jornada. Por último, no quiero olvidarme de agradecer a todos nuestros representantes, los queridos agentes de propaganda médica, que como siempre decimos, se la rebuscan de cualquier manera para estar más cerca de los médicos que visitan. Y ya por último, y para no extenderme más, un reconocimiento especial para este panel distinguido que hoy nos acompañan, los disertantes, que ahora el doctor Vitas los va a presentar. Gracias al doctor Iglesias, al doctor Procopio, al doctor Pérez Echepare por acompañarnos. Realmente para nosotros es un lujo contar con la presencia de ustedes. Así que ya sin más, le paso la posta al doctor Vita, vuelvo a agradecerles y hasta pronto. Buenas noches, yo soy el doctor Vita y realmente me siento con un honor muy especial
esta noche en particular representando a la Federación Argentina de Cardiología. Este es un momento especial para el país y para la Federación. Estamos pasando una pandemia que sin duda va a cambiar nuestra forma de vida de ahora en más. Este mismo webinar, como decía Matías, estaba planeado para hacerse en forma presencial en el marco de un congreso de la Federación que se ha tenido que correr esperando mejores tiempos. Sin duda, creo que, como digo, va a haber un antes y un después. Esto trae una revolución en la forma que nosotros trasladamos los conocimientos médicos, y creo que no va a haber un retorno a la vieja escuela. Esto llegó para quedarse y creo que los pioneros, en ese sentido la cardiología es muy pionera, ha incorporado esta herramienta en forma masiva, y la Federación en especial, con una larga historia en CETIFAC, y le agradezco a Jorge, que era encargado de esta noche por CETIFAC en esta transmisión, tiene una larga historia y tiene las herramientas y el conocimiento para desempeñar esta función docente a través de la web. También aprovecho este momento especial para agradecer a todos los médicos que están, como digo yo, en la trinchera, día a día, en el mundo entero, atendiendo los pacientes COVID y los pacientes en general. Pero más que nunca, en esta situación, ellos ponen y se exponen a contraer la enfermedad, lo cual enlantece muchísimo su labor, y va a ellos mi reconocimiento a todos ellos en todo el mundo. Y también acompaño un sentido de tristeza y de compasión a las cientos de miles de muertos que ha traído esta pandemia, y gracias a Dios en nuestro país vamos sobrellevándola bien. Dicho esto, quiero ya iniciar este webinar, que es un webinar de lujo, con 3 speakers que realmente son la delantera del Barcelona, por poco, ya que son amplios expertos en el tema. Vamos a tener al doctor Raúl Pérez Echepare, que es jefe de electrofisiología de MAT, ex residente del Hospital Italiano y un amigo ya a esta altura con un conocimiento muy importante en el tema que vamos a tratar de la fibrilación auricular y su tratamiento. En segundo lugar está Gastón Procopio. Somos amigos desde hace muchos años, hemos compartido muchos viajes, muchas de estas charlas, y no tengo duda de que es un experto en el tema de la fibrilación auricular. Él actualmente es coordinador de la unidad coronaria de la Fundación Favaloro y está a cargo del tema cardiología en la Universidad de Ciencias Médicas de la Fundación Favaloro. Y por último, un viejo amigo, con él he compartido viajes y alguna que otra aventuras en los múltiples viajes con accidentes y intercorrencias, y realmente a través de todos estos años se ha formado una amistad que trasciende la medicina y se acerca más al afecto familiar. Ricardo, en mi presentación, él es un ex presidente de la SAC, es fellow del American College of Cardiology, fue presidente de la fundación y ha sido autor de muchos libros, uno en especial que compartimos sobre precisamente fibrilación auricular. Así que
es un muy buen experto y lo dejé al final porque es él quien va a inaugurar la primera charla en el tema fibrilación auricular, los aspectos epidemiológicos. Ricardo, buenas noches, un gusto tenerte acá, recibirte y por favor. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias a la FAC. La federación nos une muchísimos amigos, nos une historias y proyectos y realmente lo felicito. Quiero hacer hincapié también en Alejandra, la asistente de ustedes, que siempre ha sido realmente muy afectuosa y muy cordial y muy eficiente en todo lo que sea la organización de este simposio. De vos, me asusté cuando dijiste esto de las correrías que dijiste, menos mal que dijiste accidentes, si no ya me estaba asustando. Y es un placer que me hayas presentado. Y después al laboratorio, este esfuerzo, Lea Fénix, de hacer esta reunión y poder compartir un poquito todos estos problemas. Así que yo voy a empezar con la primera diapositiva. Realmente les quiero decir que esto es historia de la medicina. Mi primer trabajo fue sobre fibrilación auricular en el postoperatorio, allá por los años 84-85, y esta fue la primera publicación que hicimos. ¿Por qué les cuento esto? Porque de esos años 80 hoy pasó mucha agua bajo el puente, aparecieron los anticoagulantes, si era bueno o no. Hasta discutimos en aquel momento si había que anticoagular a los pacientes con FA. Vivimos la historia de los antiarrítmicos con la panacea que parecía y después terminó siendo un fiasco en muchísimas drogas que perjudicaban a los pacientes. Pasamos a la ablación, que desde lo primitivo a la actualidad los resultados han sido impactantes. La oclusión de la orejuela. Es decir, y por último, como otro elemento, los anticoagulantes más ideales o superadores de los viejos anticoagulantes. Entonces uno dice, después de tanta historia y de cuántas cosas han pasado, ¿hay mucho para decir? Yo estoy convencido que sí. Todavía hay mucho para trabajar en fibrilación auricular, hay mucho para aprender y hay mucho para accionar y tener una actitud pro ayuda a los pacientes, que realmente es lo que vamos a tratar de discutir en la noche de hoy. Lo primero de todo, quiero empezar a decir que las enfermedades cardiovasculares, como todos sabemos, mata a 1 de cada 3 personas en el mundo. En Argentina ronda el 33%, casi 100.000 pacientes por año, 280 por día se mueren por estos problemas. Y claro, ¿por qué ha crecido esto? Bueno, estas son las causas. Bajó la mortalidad infantil, aumentó el hábito tabáquico, bajó la actividad física, el músculo más desarrollado en los niños son los pulgares, aumenta de las grasas, todo este tema de los aspectos psicosociales, económicos, todo esto aumentó la enfermedad. Entonces la pregunta que uno me dice, pero Ricardo, ¿usted me va a hablar de enfermedad cardiovascular o de FA? Y yo creo que vamos a hablar de las dos cosas porque es lo mismo. La fibrilación auricular está metida en cada uno de los momentos históricos del paciente vascular. Desde el inicio de los factores de riesgo, una asociación muy fuerte con diabetes, con hipertensión arterial, en los procesos de hipertrofia ventricular y aterosclerosis, en el infarto, etcétera, etcétera, y ya casi un 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como etapa final de esta gran pandemia, está metida la fibrilación auricular. Por eso, me parece que es importante que esta enfermedad, este desorden arrítmico, este desplume de alteración eléctrica y mecánica descrita ya hace más de 300 años, nos dice que hay dos tipos de fibrilaciones. La verdadera enfermedad eléctrica, que se ve en corazones sanos, que realmente es curable en la gran mayoría con la ablación, y la que recién estábamos comentando, más del 90% es una concausa de enfermedad sistémica. Por eso, quizás el mejor tratamiento para disminuir la prevalencia de fibrilación auricular es justamente controlar los factores de riesgo, para que no lleguen los pacientes a tener infartos, hipertensión arterial, cardioesclerosis, etcétera, etcétera. Y es muy compleja. Hay disparadores
Recién comentábamos los jóvenes, hay un aspecto genético, hay alteraciones hemodinámicas, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, hay disparadores que generan este problema, hay sustratos de remodelación, incluida la inflamación que hoy está tan imbricada en la enfermedad vascular y también en la enfermedad COVID-19. Y después tenemos lo que nosotros vemos cotidianamente, que son las consecuencias. El ACV, la embolia arterial periférica, tenemos insuficiencia cardíaca, incapacidad de vida y lo que vamos a tocar también como un elemento muy asociado, la demencia. Y acá está el problema. El problema es ese coágulo en el 90% en la orejuela y justamente no quisiera estar o no haber estado en los pantalones de este hombre que justo estaba haciendo un intraesofágico y se desprendió su trombo auricular y fíjense dónde habrá ido a parar. Pobre este médico que estaba haciendo este estudio. Este es el gran problema. Esta es la situación más angustiante y de pronóstica que es la embolia vascular. Y hablamos de inflamación y es justamente, además de la enfermedad coronaria, la fibrilación auricular es una patología inflamatoria. El solo hecho de perder la patada eléctrica, ese cizallamiento de la pared auricular, ya genera sustancias protrombóticas, procoagulantes y perjudiciales para el organismo. Tal es así que en muchos estudios realizados en marcapasos inteligentes o desfibriladores, vemos que los pacientes tienen una embolia estando en sinusal. ¿Qué significa? Que hay otro proceso que está en juego. Inclusive, hoy, en pacientes de bajo riesgo, se están tomando, como es el score ABC, sumado a lo que ya conocemos, para saber si la troponina o el ProBNP son elementos implicados en este proceso inflamatorio que pueden justificar un tratamiento más intensivo en pacientes teóricamente que no requieran anticoagulación. Y llegamos hoy a ver que inclusive se está trabajando a nivel qué pacientes pueden hacer embolia. Y esto es un factor genético, el factor 13, que claramente lo tenga más alto este factor genético o más bajo, es predictivo de mayor probabilidad de trombo con embolia que de trombo que no haga embolia. Y es interesante, porque hemos visto muchísimos pacientes con grandes trombos de mucho tiempo de evolución y no tienen embolia. Y hay pacientes que con grandes cuadros neurológicos, el intraesofágico, ya no quedó ningún tipo de coágulo. Es interesante, como para abrir panoramas de dónde se está viendo este problema. Por eso todavía hay mucha incertidumbre. Como recién decía Matías con el COVID, también hay mucha incertidumbre, que es inherente a nuestra profesión. Más ahora que la gente nos pide certezas cuando lo que podemos dar es incertidumbres. Y es una patología muy prevalente. 76 millones en el mundo. Por arriba de los 80 años, un 10% encontramos la fibrilación auricular y lo peor de todo que la mayoría son asintomáticos. Por debajo de los 40 años este número es mínimo. El global es este, hay 76 millones. Si ustedes calculan que hay un 5% de esta gente que puede hacer una embolia, fíjense la magnitud del problema de lo que estamos encarando. Esto es en Latinoamérica, hay más de 660 millones. Se calcula que más o menos hay 3 millones y medio de pacientes a 6 millones de pacientes con FA. Y fíjense ustedes, diagnosticados es la mitad. Y la otra pregunta que uno se hace, ¿cómo están tratados? Este es un impacto en Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay 2 millones de pacientes que sobrevivieron a OCV, con mucha lesión, como vamos a ver ahora. Y 1 de cada 4 es su primer episodio de enfermedad vascular y de FA, es la embolia. Y esto está asociado fundamentalmente a la duplicación de probabilidades en los próximos años, por varios motivos, entre ellos el aumento de la edad. Y esto es lo que comentábamos recién. El paciente con stroke, con FA, son stroke, que tienen mayor daño, probablemente porque son trombos mucho más organizados y la fibrinolisis espontánea no está funcionando. Son mucho más invalidantes. Y este es el costo social y económico que significan estos grandes strokes con las dificultades de la recuperación de este grupo de pacientes. Y lo que comentábamos recién, más edad
más riesgo de FA, y este es un punto fundamental, porque Latinoamérica, estas son las curvas poblacionales, está envejeciendo muy rápidamente, al mismo estilo hoy que Europa. Si ustedes se fijan, el envejecimiento avanzado se encuentra en nuestro país, en Uruguay y en Cuba. Las poblaciones son cada vez más añosas, y esto significa que vamos a tener muchísimos más pacientes con este problema. Y también sabemos que hay como dijimos al principio, que si no controlamos el factor de riesgo, hay más probabilidades del desarrollo de FA. A más presión sistólica, mayor probabilidad en el seguimiento de tener fibrilación auricular. Y fíjense ustedes la prevalencia de hipertensión arterial. En Argentina ronda el 33-34%. En lugares como Paraguay esto es realmente peor de lo que figura en este gráfico. 35%, y algunos dicen que por arriba de 50 años tienen casi un 50%. Y fíjense en los otros estilos de vida. Hay más tabaquismo, hay más diabetes, etcétera, etcétera. Latinoamérica, por las condiciones socioeconómicas, tenemos factores de riesgo predisponentes a la FA mucho mayores que el primer mundo, el norte o Europa. Y aquí está lo que también está ocurriendo en Latinoamérica. Hay poca anticoagulación, mucha antiagregación. Este es un criterio erróneo, no tanto para el cardiólogo, pero muchos clínicos y gerontólogos prefieren la asociación aspirina-clopidogrel pensando que por ahí no es tan efectiva, pero es más segura, y eso no es cierto. No es más efectiva y es igual de sangrante. Digamos, este concepto es un concepto errado y lo seguimos viendo en todo el país. Y acá viene un tema muy importante. Esto está hecho en Argentina por una organización que es CONAREC, donde hay mucha pureza en la recolección de datos. Y fíjense ustedes, la cantidad de pacientes que no están anticoagulados, no tienen anticoagulación. Son pacientes que entraron a centros universitarios de formación. Estos pacientes no están anticoagulados. Y lo peor de todo, cuando uno analiza en el mundo, también en Argentina, y esto es específicamente de México, el que decide no anticoagular no es el paciente o las condiciones biológicas, es el médico. El médico es el que decide no anticoagular. Esto es un tema de replanteo. No creen o tienen miedo, que este es el punto. Y encima es un tema de actitud. Este es un análisis de Aristóteles. Y fíjense que en Sudamérica, en los pacientes con FA no reumática, se anticoagula, fíjense ustedes, menos que en el mundo. Pero ¿saben algo? En las estenosis mitrales con FA se anticoagula mucho más que en el primer mundo. ¿Qué significa? No es ético no anticoagular en una estenosis mitral con FA. Ahora, en el otro es menor. Me parece que es todo un replanteo educacional y tenemos que insistir que es lo mismo en cuanto a embolia. Otro tema, el paroxismo. Está subtratado los pacientes. Los pacientes con FA paroxísticas se lo minimizan. Se van de las guardias muchas veces sin anticoagulación. Y esto lo vemos también en el registro de CONAREC. Y sabemos que el paciente con una FA permanente o persistente es peor en cuanto a la mortalidad, porque está más enfermo, tiene más miocardiopatía, tiene más enfermedad coronaria. Pero ¿saben una cosa? Las embolias son exactamente iguales. Digamos, el que tiene más cronicidad, tiene más persistencia, va a andar mal en cuanto a muerte, pero embolia es exactamente igual. Por eso, insistamos en la anticoagulación de los pacientes con FA paroxística, que no tenga una causa determinante, alcohol, nicotina, cocaína, fiebre, etcétera, etcétera, que no tenga algo transitorio. Esto es un replanteo realmente interesante. Yo no voy a hablar de las consecuencias de la fibrilación auricular, la embolia, la insuficiencia cardíaca, todo esto lo conocemos. Esto es lo que me interesa. Nos interesa a nosotros hoy que pacientes que están sin daño neurológico clínico, que tienen FA, las resonancias magnéticas muestran múltiples focos isquémicos.
que no dan signos o sintomatología neurológica. Pero cuando vamos a lo cognitivo, estos pacientes tienen problemas de la memoria, problemas de equilibrio, problemas visuales, problemas en la firma. Esto es anteceder a la demencia. Es un paso inicial y muchas de las demencias tiene poco probable en la aurícula. Esto lo conocemos, los chats, se mejora los riesgos con el chat VAS, con la discusión si las mujeres son mujeres. Pero ¿sabe una cosa? Esto que estamos viendo es medicina basada en la evidencia. Nosotros en la vida cotidiana tenemos otros problemas que no están en las guías. Los factores genéticos, si el paciente fuma, si tiene insuficiencia renal, si es obeso, si está con un cáncer en la actualidad, si toma anticonceptivos, la apnea del sueño, la inflamación. Y algo cotidiano que lo utilizamos, pero que no está en las guías, es la aurícula. El ecocardiograma es fundamental, viendo el tamaño, viendo el ecocontraste espontáneo, etcétera, etcétera. Inclusive hoy se le está dando trascendencia a la morfología de la orejuela. No es lo mismo el ana de pollo, el de la izquierda en rojo, que el coloriforme. Uno, el de la izquierda, casi no emboliza, el otro es frecuentemente. Así que este elemento nos dice que la medicina basada en la experiencia le agrega mucho conocimiento a la medicina basada en la evidencia como son los scores. Y sin lugar a dudas hay que anticoagular, y esto es una verdad de perogrullo, y el que no lo quiera entender es un problema ético. Y claro que durante años estuvimos jugando con los controles periódicos de la warfarina en el mundo, el acenocumarón en el nuestro, pero con este límite dado por los controles, porque por medicación o por comidas los pacientes se varían para un lado o para el otro. Y pasamos de la isquemia a la hemorragia. Y vinieron los anticoagulantes orales directos. No son lo ideal, pero son mucho mejor y fundamentalmente vinieron para quedarse. ¿Y saben por qué? Porque baja la mortalidad. Entre un 9 y un 12%, promedio 10, baja la mortalidad. Y baja la mortalidad porque baja el ACV hemorrágico. Y esto es un tema fundamental, porque al bajar la mitad, bajan el riesgo de muerte. Me parece que vinieron ya no solamente por la comodidad de no control, de poder comer, tomar pastillas de antibióticos, no, es por esto. Vinieron para quedarte, vinieron para quedarse. Y tal es así que todas las recomendaciones a nivel internacional de todas las sociedades nos dicen esto. Hoy es indicación prioritaria. Bueno, esto es por orden de aparición en el mercado. Hace 11 años apareció el Dabigatran, vino el Rivaroxaban, después la Pixaban, el Edoxaban es el último y el que está en investigación, ya falta un poco, es el Betrixaban. ¿Cuál de ellos? Bueno, no se puede comparar, no hay un cabeza a cabeza, y yo creo que ahí vienen mucho las poblaciones y los riesgos de cada paciente, la experiencia de cada uno, las seguridades, el conocimiento. Bueno, ya es un tema de charla independiente si hay entre los cuatro alguno en particular. ¿Y cuál es la estrategia para erradicar el miedo del médico? Conocer los hechos. Y es muy interesante esto. El miedo del médico es que alguien que venga caminando asintomático le dé anticoagulante y después aparezca una hemorragia. Esto no es negligencia, impericia, imprudencia. Lo que es negligencia, impericia e imprudencia es esto. No anticoagularlo, no asociarnos al paciente que no quiere, y en realidad el que no quiere es el médico. Con educación, al sembrar educación cosechamos salud. Y esto es tomarse el tiempo. Cuando uno analiza lo que piensa el paciente y lo que piensa el médico, el paciente le tiene mucho más miedo al stroke isquémico, que es lo más frecuente, que el hemorrágico, que es muy poco prevalente. Hoy se disponen de antídotos. Esto me parece que nace desde el punto de vista más de ansiedad que de realidad. La experiencia es que se ha utilizado poco en el mundo también, pero hoy ya está en el mercado para el Dabigatran y prontamente sí ya está aprobado en Estados Unidos y ya se está vendiendo para todos los inhibidores del factor 10, que es el Apixaban, el Rivaroxaban y el Edoxaban. Esto está, pero realmente hoy con las medidas homeostásicas que podemos hacer, los PCC, la transfusión, etcétera, etcétera, hoy realmente
la utilización es muy baja. Y para ir terminando, señores, lo mejor para esta enfermedad es prevenir. Bajar la presión, comer menos sal. Este es un estudio, el RACE, muy interesante, que controlando los factores de riesgo, la probabilidad de desarrollo realmente es menor. Como desafío, incrementar el uso de anticoagulantes. Yo les diría, anticoagulemos a todos y busquemos en el chat VAS aquel que no se va a beneficiar. Me parece que ese es el punto clave. Me parece que ahí va. Conocer cada uno de los anticoagulantes, las ventajas, desventajas, indicaciones, contraindicaciones y por supuesto, controlar los factores de riesgo. Me parece que, bueno, esto es un poco la intención para mejorar esta nefasta enfermedad que hace estragos en el mundo y en Latinoamérica todavía puede ser peor. Y bueno, yo voy a terminar con una frase de la Madre Teresa. Y esto nos ocurre todos los días cuando estamos con el paciente individual y uno escucha hablar del mundo y de la terapéutica en Latinoamérica, pero a veces me parece que lo individual es lo que cambia el mundo. Cambiamos al individuo, cambiamos al mundo. Y por eso a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar. Pero la pregunta es, ¿qué sería el mar si faltara esa gota? Muchísimas gracias a todos. Disculpen si me escapé algunos minutos, pero bueno, después discutiremos. Gracias, Néstor. Bueno, a continuación, Gastón nos va a charlar un poquito de un tema súper candente, conflictivo, que es el paciente coronario y que concomitantemente tiene fibrilación auricular. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los riesgos? Gastón. Gracias, Néstor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. A ver si... ¿Cómo sigo después de esta presentación de Ricardo, Néstor, vos que tenés más experiencia? Te puso la vara muy alta. Te puso la vara muy alta. La próxima lo dejamos al final, por favor, que él la rompa. Bueno, primero, y ahora hablando en serio, para mí es un honor compartir este escenario virtual con Néstor, Raúl, Ricardo. Para mí son unos gurús de la cardiología, así que es un honor y una alegría estar acá con ustedes. En primer lugar, me gustaría agradecerle a los colegas que están conectados. Muchos de ellos son amigos, a los cuales hace rato no veo y extraño. En segundo lugar, a Federación Argentina de Cardiología por el espacio académico que nos da. Y en tercer lugar, a Laboratorio CELEA por la convocatoria. Felicitarlos por el lanzamiento de Davidane. Y en tercer lugar, también felicitarlos por la elección de los speakers. Ahí estuvieron atinados, muy atinados. Bueno, mi tema es cuál es el tratamiento óptimo en el contexto de fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Vamos a repasar algunos estudios con DOAC que en realidad, la verdad que no son tan nuevos. El último se presentó, o los dos últimos en el 2019 y el primero en el 2016. Yo tuve la suerte de participar de 3 de ellos, así que voy a dar mi opinión. Mi opinión a veces bélica, los que me conocen ya saben. Bueno, después discutiremos al final a ver si tengo aliados o contras. Bueno, estos son mis conflictos de interés y la pregunta es ¿cuál es la magnitud del problema? Un poco lo dijo Ricardo, ¿no? Hay 70 millones de fibrilados en el mundo, de los cuales 80% deberían estar anticoagulados, y esta es una prevalencia que va en aumento porque vivimos más, porque detectamos más fibrilaciones auriculares que son asintomáticas. El 20-30% de esos pacientes fibrilados tienen enfermedad coronaria asociada. En Europa y Estados Unidos hay casi 2 millones de pacientes con fibrilación auricular que requieren una revascularización, y obviamente que los cardiólogos en general elegimos la angioplastia como método de revascularización. Estos números que acabo de mencionar son parecidos, iguales a los trabajos con fibrilación auricular. Aristóteles, 1 de cada 4 pacientes tenían antecedente de angioplastia,
y además en misma proporción usaban aspirina. Y esta población, la que asocia ambas enfermedades, tiene un riesgo de sangrado bastante alto. ¿Y por qué yo menciono la variable sangrado? Primero porque es la complicación isquémica, no isquémica, más frecuente del síndrome coronario agudo, inclusive es una complicación grave. Acá vemos en el registro Grace, la institución participó de este registro, independientemente del síndrome coronario agudo por el cual ingresaban los pacientes, los que sangraban tenían 3 a 5 veces más mortalidad intrahospitalaria que los que no sangraban. ¿Y por qué morían? Básicamente porque al sangrar podían chocarse, anemizarse, recibir transfusión. Nosotros como médicos suspendíamos o discontinuábamos el tratamiento antitrombótico, tenían más estentrombosis, más inflamación, más isquemia y de eso morían. ¿Y qué podemos decir del tratamiento? Bueno, todos conocemos que para reducir la estentrombosis es mejor la doble antiagregación plaquetaria, incluso la doble antiagregación plaquetaria reemplaza a los antagonistas de la vitamina K, y en el escenario de fibrilación auricular también hay trabajos que compararon antagonistas de la vitamina K con doble antiagregación plaquetaria y no pudieron ni siquiera ser iguales. O sea, fueron peores, inclusive hasta el sangrado era bastante parecido. Nosotros estamos en este contexto donde los pacientes tienen fibrilación auricular y angioplastia y debemos decidir entonces un tratamiento que evidentemente debe combinar los dos y tratar de que sea eficaz, eso lo sabemos, pero tratar de no aumentarle el riesgo del sangrado, y ahí está lo óptimo del tratamiento en este escenario. Y esto es una opinión totalmente personal. Para mí, en la fibrilación auricular asociada a enfermedad coronaria en el contexto de síndrome coronario agudo, todavía el tratamiento antitrombótico no está bien definido. Inclusive yo voy a hablar de algunos de estos estudios, todos los DOACs, y algunos de los que son pre-DOACs, que nos dan una información que dicen, bueno, al retirar la aspirina del tratamiento antitrombótico, usted va a tener menos sangrado. Y eso es real. Y va a tener por lo menos igual de eventos sistémicos. O sea, va a tener un tratamiento más seguro e igual de eficaz. Y para mí es una verdad a media, a 3/4 si querés, pero no es una total verdad, así que es lo que voy a tratar de explicar. El primer estudio que voy a nombrar es el registro danés. Como todo registro tiene virtudes y tiene falencias. Y la virtud es que el paciente que se enrola es un paciente más real, el que vemos en el consultorio, el que internamos en unidad coronaria, a diferencia de los estudios clínicos donde el paciente está más seleccionado, más perfumado, digo yo. Se enroló más de 11.000 pacientes, todos con fibrilación auricular. Este es el único estudio donde el 76% de los pacientes tienen infarto. ¿Y qué evaluaban los autores? Bueno, con qué tratamiento antitrombótico se iban al alta, y durante 2 años evaluaban eventos isquémicos definidos por muerte cardiovascular, infarto o ACV, y eventos de sangrado definidos por mortalidad total o muerte que requería una internación. Y las hemorragias más frecuentes fueron las digestivas y las del sistema nervioso central. ¿Con qué se iban? Podían irse con triple esquema, un antagonista de la vitamina K más 2 antiplaquetarios, doble esquema antitrombótico, que es un antagonista de la vitamina K, en general warfarina, y un antiplaquetario, doble antiagregación plaquetaria, monoterapia con antagonista de la vitamina K y monoterapia con antiplaquetario. Y si vamos al gráfico de columnas a la izquierda, y solamente tenemos en cuenta aquellos tratamientos que bajan, reducen los eventos isquémicos, está el triple y el doble esquema antitrombótico, y si lo comparamos con el sangrado, vemos que el triple esquema tiene más sangrado que el doble esquema antitrombótico, por lo tanto, el beneficio clínico neto está a favor del doble esquema. Y a partir de esto vienen los estudios clínicos. Los estudios clínicos de pre-DOACs, hay 2 que podemos mencionar. Hay uno que por tiempo no lo coloqué, que es el ISAR triple, el otro es el WOES, pero en realidad voy a comentar
algunas cositas. Primero que obviamente coincide el resultado con el registro. Claramente al suspender la aspirina tienen menos sangrado. En WOES inclusive suspender la aspirina hasta tienen menos infarto, menos muerte y menos stroke. Bueno, eso habla un poco de cómo eran estos trabajos. La realidad que flojito de papeles, lo llamo yo. Y otra cosa, un N muy chiquito, 500 pacientes el WOES y el ISAR triple 600 pacientes. Pero para mí el punto más importante es los pacientes que incluían. Y el 80% de los pacientes que incluían estos trabajos eran procedimientos crónicos, síndromes coronarios crónicos. Y si uno va a evaluar stent trombosis en un evento crónico, comparándolo con un evento agudo, es totalmente diferente. En el crónico, la tasa de stent trombosis está alrededor de 0,5, 0,4, y en el evento agudo está 1,5, 1,6, o sea que por lo menos el doble o incluso el triple. Así que no está representada la población de síndromes coronarios agudos. Y cuando vamos a los estudios con DOAC, pasa lo mismo. El primer estudio había dicho que se había presentado en 2016, Gibson lo presentó en el American Heart. Participé de este estudio, 2.100 pacientes enroló, todos pacientes con fibrilación auricular que iban a un procedimiento de hemodinámico en el contexto agudo o crónico. Ahora vamos a ver el porcentaje, y evaluaba 3 ramas de tratamientos, 2 dosis de rivaroxaban contra antagonista de la vitamina K que tenía un triple esquema. Acá yo puse rivaroxaban 15 y clopidogrel, pero en realidad el trabajo era abierto para que el investigador utilizara el P2Y12 que quisiera, y el 95% de los investigadores usó clopidogrel. Y una referencia a 15 miligramos, que es la crítica de este estudio. Bueno, cuando salió Pioneer, la verdad que era bastante justificado que utilice una dosis menor, porque los antecedentes en síndrome coronario agudo, apixaban y dabigatran, no eran buenos. Había mucho sangrado, así que creo entender por qué el investigador bajó la dosis. La otra dosis de rivaroxaban era 2,5 cada 12, que proviene del ATLAS, un estudio de síndromes coronarios agudos. Y lo que estaba abierto también acá, y lo decidía el investigador, era cuánto tiempo iban a tener el triple esquema. Y el 80% de los investigadores por lo menos decidió triple esquema por lo menos 6 meses. Es más, el 50% decidió 1 año. ¿Qué era lo que evaluaba? Un punto final de seguridad, sangrado. Acá la definición de sangrado es TIMI, pero después hay su análisis del Pioneer con otras definiciones de sangrado y el resultado en sangrado es el mismo. Y punto final secundario es muerte cardiovascular, infarto y stroke. Y vamos a ver las características de las poblaciones. Acá también quiero hacer un parate. Primero, es muy homogéneas entre los diferentes tratamientos. Es muy homogénea, pero aparte vamos a ver que en los 4 estudios las poblaciones elegidas también son bastante homogéneas. Tienen bastante parecido el riesgo, tienen bastante parecido el chat y bastante parecido el Haslet. Y menciono esto porque es una diferencia interesante e importante en los trabajos previos de DOAC en fibrilación auricular. Y menciono también que los síndromes coronarios agudos están representados en un 50%. Es más, en los 4 trabajos, los síndromes coronarios agudos con elevación del ST no son más del 15%. Y la mayoría elige clopidogrel, que creo que eso ya lo dije. Bueno, obviamente, rivaroxaban, ambas dosis de rivaroxaban tiene menos sangrado que el triple esquema con antagonista de la vitamina K de forma significativa. Cuando vamos a el endpoint secundario de seguridad, quiero aclarar que el N de ninguno de los 4 estudios puede demostrar superioridad en este punto, en este endpoint. Pero en el año de seguimiento, en ninguna de las 3 ramas hubo más eventos isquémicos. Otra aclaración, en rivaroxaban 2,5 hubo más ACV, no estadísticamente significativa, pero los hubo. Cuando vamos al trabajo de dabigatran, que se presenta en el 2016, la característica de los pacientes es igual.
un poquito mayor el N, 2.700 pacientes. También tiene 3 ramas y 2 dosis de dabigatran. Acá las dosis de dabigatran son las que permite o la que reducen eventos embólicos en fibrilación auricular, 150 y 110 cada 12 horas. Y acá también el protocolo nos permitía elegir el inhibidor P2Y12, pero acá podíamos elegir 2. Podíamos elegir Clopi o Tica, y el 85% de los investigadores eligieron clopidogrel. Y acá también otra cosa que estaba preespecificada en el protocolo es el triple esquema que tenía warfarina, y era 1 mes si tenía stent convencional y 3 meses si tenía un stent con drogas. El endpoint también era sangrado, nada más que la definición era distinta, era por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y el endpoint secundario incluía acá revascularización, aparte de muerte, infarto y ACV. Y el seguimiento era de 14 meses. Aclaro nuevamente, las características basales son homogéneas, no solamente con las distintas ramas, sino con los distintos estudios. Los resultados, obvio, las 2 dosis de dabigatran más la de 110 tiene menos sangrado que el triple esquema con antagonista de la vitamina K. Y cuando evaluamos eficacia, que como dije agregaba revascularización, en esos 14 meses también el número es parecido. Repito también que el N no es suficiente para demostrar superioridad, y sí quiero aclarar también que la dosis de 110, aunque no de forma significativa, tiene más trombosis y más infarto. Me detengo un poquito en Augustus porque tiene algunas cosas del trabajo que son distintas con los 2 anteriores. Bueno, es el trabajo más grande de 4.600 pacientes, pero este trabajo además incluye síndromes coronarios agudos que reciben tratamiento médico. El investigador decidía tratamiento médico y no angioplastia. Y la otra diferencia es que es un 2x2. O sea, compara doble esquema contra doble esquema y triple esquema contra triple esquema. O sea, en el apixaban hay un grupo que tiene doble esquema antitrombótico, y en antagonista de la vitamina K hay un grupo que tiene un solo antiplaquetario. O sea, me parece que de los trabajos es el más justo con antagonista de la vitamina K y más justo con los datos que ya teníamos, que decía que el doble esquema era más seguro e igual de eficaz. El resultado, el endpoint primario era sangrado, también con la misma definición que Redual, y el endpoint secundario era muerte, hospitalización y muerte evento isquémico. De las características basales solamente quiero mencionar que también usaron los investigadores clopidogrel sobre ticagrelor, no nos permitía usar clopidogrel, y los síndromes coronarios, hay un micrófono, y los síndromes coronarios agudos eran 60%, pero tener en cuenta que 1 de cada 4 personas, hay un micrófono abierto y retumba. Bueno, y de los síndromes coronarios agudos, entonces vuelvo 60%, pero 1 de cada 4 síndromes coronarios agudos iba a tratamiento médico, o sea, no tenía stent. Quiero remarcar eso. Bueno, los resultados. En sangrado, claramente la rama que tiene apixaban P2Y12 sin aspirina tiene menos sangrado que los otros 3 tratamientos, y comparado con el triple tratamiento con antagonista de la vitamina K, la reducción de riesgo absoluto es 11.4 y el número necesario de tratar es 9. Y en el endpoint secundario de muerte hospitalización también es a favor de apixaban más el P2Y12 sin aspirina, y comparado con el triple esquema también las diferencias son muy significativas. Cuando desglosamos los eventos isquémicos y comparamos apixaban contra antagonista de la vitamina K, vemos reducción de stroke de forma significativa a favor de apixa, y vemos también reducción de hospitalización a favor de apixa, sobre todo por los pacientes sangraban menos y se hospitalizaban menos. Y cuando comparamos los mismos, las mismas variables isquémicas, pero con aspirina contra placebo, vemos que no hay ninguna diferencia significativa, pero si prestamos atención a trombosis de stent y a infarto, al sacarle la aspirina, trombosis stent tiene casi el doble el grupo que no tiene aspirina. Y esto es un seguimiento de 6 meses. Y 1 de cada 4 síndromes coronarios agudos no tenía stent.
El Entrus, voy a ir muy rápido, el ingreso de paciente, el enrolamiento de paciente es igual que Redual y que Pioneer. También nos permitía elegir a los investigadores en PDY2 y la gran mayoría eligió clopidogrel. El grupo con DOAC era con un antiplaquetario y el grupo antagonista vitamina K era triple. Y el endpoint primario también era la misma definición de sangrado que Redual y Augustus. Bueno, acá el resultado, por lo menos a los investigadores, sorprendió. ¿Por qué? Porque en realidad hubo menos sangrado en el grupo Endoxaban, pero no fue con una P de superioridad significativa, a diferencia de los 3 estudios anteriores. Y obviamente los autores intentaron explicar este resultado. ¿Y cómo lo explicaron? Dijeron, bueno, si uno observa la curva en los primeros 14 días, ve que el grupo Edoxaban sangra más que los antagonistas de la vitamina K. Y que a partir de los 14 días, estas curvas se invierten y obviamente ahí empieza a sangrar menos Endoxaban. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, para el autor es por esto. En esos primeros 14 días, el 70%, más del 70% de los pacientes tenían un RIM menor a 2, o sea, no estaban anticoagulados. ¿Qué dicen las sociedades? Bueno, la europea en el 2018 lo único que tenía era Redual y Pioneer. Y, bueno, obviamente se inclina por DOAC sobre antagonista de la vitamina K, elige clopidogrel como P2Y12 y divide a la población en crónicos y agudos. Y a los crónicos nos aconseja triple esquema antitrombótico 1 mes y a los agudos 6 meses. Y puede achicarse ese tiempo de triple esquema dependiendo de variables, de sangrado, alto riesgo de sangrado, que puede ser medida por Hasles de 3 o más de 3, y variables que aumentan el riesgo de isquemia o de trombosis. Por ejemplo, y por eso yo creo que esta es la información más importante, es el cardiólogo y el hematólogo tienen que tener en cuenta estos datos. Es la característica del stent, si es un stent de primera generación, las características anatómicas, stent a tronco, stent proximales, más de 3 stent, más de 30 milímetros, stent sobre bifurcación, stent sobre puente venoso, etc. Pero hay que conocer la característica del procedimiento para definir cuál es el mejor tratamiento antitrombótico. Los americanos son un poquito más conservadores. Dividen en alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, y alto riesgo de sangrado y bajo riesgo isquémico como si no hubiera nada en el medio, pero bueno, lo definen así. Y dicen, si tiene alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, triple esquema 1 mes. También prefieren antagonista de la, DOAC. Y 11 meses, tratamiento antitrombótico doble. Y al año, solamente anticoagulación. Prefieren clopidogrel, aunque abren la ventanita para TICRA, por ese 14% que usó TICA en el Redual. Y si tiene alto riesgo de sangrado, dicen, bueno, acá no vamos a usar triple esquema salvo el previo a la angioplastia, vamos a usar 6 meses de doble tratamiento antitrombótico y luego que estén anticoagulados. Y el año pasado, en la rural, la Sociedad Argentina de Cardiología presentó el consenso de síndrome coronario agudo sin elevación de LC. Hay una diapo que no la puse por tiempo también, pero ellos definen DOAC sobre antagonista de la vitamina K. Pero además prefieren 2 DOAC. Prefieren dabigatran y apixaban en desmedro de rivaroxaban, cosa que yo no entiendo, quise preguntarla, pero no pude. Hubo lío ese día en la presentación del consenso. Y si el paciente, esto es bastante parecido a los americanos, si el paciente está estable o tiene un síndrome coronario agudo, inestable de bajo riesgo, aconsejan doble tratamiento antitrombótico. En cambio, si el síndrome coronario agudo es de alto riesgo, igual que los americanos, aconsejan triple esquema, pero a diferencia de ellos no dicen 1 mes, sino que puede ser de 1 a 6 meses. Y ya terminando la última 3 diapositivas, enero de este año, hay una review de estos autores. Fíjense quiénes son los autores, no solamente son incluso autores de los estudios que acabo de mencionar, como Renato López, como Michael Gibson, sino que además están autores que son los que escriben las guías de antitrombóticos, tanto de la guía europea como de la americana, como Capodano, como Angiolillo.
Bueno, ellos analizan el metaanálisis, en sí son dos metaanálisis, uno lo hacen los autores del Entrus y otro lo hacen unos autores italianos, y doy la información más filtrada. Ellos ven que hay 50 a 60% más de trombosis intraeste cuando sacamos la aspirina, y entonces aconsejan tener más precaución en los síndromes coronarios agudos con alto riesgo. Esta es la gráfica y verán que el rombo es significativo, sobre todo en el metaanálisis de los italianos, con 60% más de trombosis intraeste cuando retiramos la aspirina. Por lo tanto, me permito aconsejar, los 10 mandamientos los llamé, como si fuesen los 10 mensajeros, y el primer mandamiento es que claramente hay que usar DOAC sobre antagonista de la vitamina K, y a las dosis máximas, rivaroxaban 20, dabigatran 150 cada 12, y Apixa 5 miligramos cada 12 horas. Hay que usar clopidogrel como P2Y12, que si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, por lo menos tiene que usar un triple esquema 30 días, y quizás un poco más en bajo riesgo de sangrado y con anatomías coronarias complejas. En la angioplastia que es programada no me cabe la menor duda, habrá alguna que otra excepción, pero es doble esquema antitrombótico. Solo ACO al cumplir los 12 meses, pero quiero hacer una aclaración acá. La Sociedad Argentina de Cardiología, para un grupito de alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado, aconseja también aspirina, seguir con aspirina con un nivel de evidencia C. Si tiene que tomar antagonista de la vitamina K, el RIN deseado es 2 a 2.5. El tiempo en rango terapéutico debe ser mayor a 60. El acceso utilizado debe ser el radial. Evaluar la función renal de forma periódica y proteger el estómago. Acá puse pantoprazol con inhibidores de la bomba porque aconsejo como P2Y12 el clopidogrel. Bueno, muchísimas gracias. Gastón, bueno, entramos en la última conferencia. Quiero, antes de darle la palabra a Raúl, decir que va a haber un chat abierto al terminar su conferencia y pueden ir subiendo las preguntas al chat. Yo las voy a ir ordenando de acuerdo a la temática y discutiremos el tiempo que nos queda, los temas conflictivos de estas 3 charlas. Raúl. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un honor estar acá. Quería agradecer a la Federación Argentina de Cardiología, al Laboratorio LEA y a mis compañeros. Creo que soy el más pichón acá y la verdad que me hayan tenido en cuenta para mí es muy importante. Espero no defraudarlos ni aburrirlos. Así que voy a empezar con mi presentación, que en realidad elegí un caso clínico que es un paciente joven de 55 años, tabaquista, abogado, el típico paciente que se hace todos los chequeos todos los años, que un día estaba en su trabajo y empezó a sentir palpitaciones, falta de aire, malestar, a veces los síntomas que todos los médicos que vemos fibrilación auricular sabemos que son inespecíficos. El paciente va a la guardia, lo atiende una recepcionista, le dice: adelante señor, le vamos a hacer unos estudios. Cuando le empiezan a hacer estudios, le hacen un electrocardiograma, le miden la presión arterial, le miden la frecuencia cardíaca, la saturación, todo para ver si está estable hemodinámicamente. Y le dice: quédese tranquilo que ahora viene el doctor y ve los estudios. Al ver los estudios, viene un médico quien le dice: quédese tranquilo que usted tiene una arritmia benigna. Y el médico a su vez se pregunta: ¿esta arritmia claramente aguda tendrá alguna otra patología cardíaca que yo tenga que evaluar? ¿Qué tengo en la guardia para revertir esta arritmia? El tema es, bueno, le da unas drogas, ya después podemos discutir cuál es la mejor. Y 3 horas después, esas drogas eran más para frenar la frecuencia cardíaca y calmar los síntomas que para revertirlo. 3 horas después, este es el escenario. Entonces, es un paciente de 55 años, con palpitaciones de 6 horas de evolución, que recibió un poco de betabloqueante para calmar los síntomas y que a las 3 horas sigue con una fibrilación auricular de 135 latidos por minuto. Entonces el médico se pregunta: ¿le voy a hacer cardioversión eléctrica o le voy a hacer cardioversión farmacológica?
Yo puse este caso clínico como para discutir un poco y bajarlo a terreno la práctica de la cardiología actual. Ahora, todos sabemos que hay este otro tipo de paciente más añoso. Por ejemplo, este otro paciente que yo le puse 78 años, hipertenso, que tuvo un infarto hace 6 años, que además tiene un marcapasos por enfermedad del nódulo sinusal y que además el motivo de presentación no es palpitaciones, sino disnea y que no puede caracterizar si empezó hace 4 días, 2 días. Entonces ahí en ese paciente, digamos, es mucho más complejo tomar este tipo de decisiones. Entonces lo primero que yo voy a refutar es por qué este médico le dice al paciente, usted tiene una arritmia benigna. Y yo creo que está mal eso. Y voy a decir por qué. Porque esta arritmia, todos leemos que se asocia en un 3% a muerte súbita e incluso muerte por insuficiencia cardíaca, que además es el responsable entre el 20 y el 30% de los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y arritmia en las unidades coronarias. Que además todos sabemos desde la facultad que altera la relación presión-volumen, que además se asocia a un 20 a un 30% de accidentes cerebrovasculares, que además altera la calidad de vida y que además se asocia a demencia. Ahora, aún así, muchos médicos decimos, no se preocupe que de esto no se va a morir, esto es una arritmia benigna. Probablemente debamos cambiar el discurso. Sigue el cuentito como el médico empieza a pensar, ¿cómo elijo el mejor tratamiento para este paciente? ¿Lo voy a tener que anticoagular? ¿Con qué? ¿Lo voy a tener que internar para realizar una cardioversión eléctrica? Y acá es donde empieza a complejizarse un poco la toma de decisiones. Si uno lee la guía de cómo elegir el mejor tratamiento para un paciente con fibrilación auricular aguda, lo primero que dice es que tiene que evaluar inestabilidad hemodinámica. Si está inestable, nadie duda de que el mejor tratamiento es la cardioversión eléctrica con un buen nivel de evidencia. Ahora, si no es así, como es el caso de este paciente, la guía dice que hay que darle elección al paciente. Y acá es donde yo tengo un principal conflicto. Digo, si uno le diera a elegir al paciente, uno no le puede explicar qué tiene de efecto adverso cada droga, cómo se puede administrar, los problemas que hay en una guardia, que no se pueden quedar los pacientes más de 6 horas en la guardia porque si no, no hay lugar para que se ingresen otros pacientes. Digo, todos conocemos que las drogas clase 1C en pacientes sin cardiopatía estructural como este que presenté probablemente sea la mejor elección. Sin embargo, como lo mostraba el doctor Iglesias, en el registro CONAREC, el antiarrítmico más usado es la amiodarona. Si tengo que anticoagular al paciente, yo no voy a recitar esto que creo que ya está recontra conocido, pero todos sabemos que tenemos que evaluar el riesgo con la escala de Chasbas. Y todos tenemos claro que el paciente no valvular con Chasbas de 0 no se anticoagula, pero a partir de Chasbas 1 en adelante se debería anticoagular por el riesgo de accidente cerebrovascular, sin importar el tipo de FA. Ahora, ¿cómo le explico yo eso a un paciente? Y vamos al otro problema. Este video ahí un poco, no es tampoco salir corriendo para realizar una cardioversión eléctrica como que es el tratamiento más rápido, mejor, más ordenado. De hecho, hay trabajos que muestran que la cardioversión eléctrica en forma diferida puede incluso ser mejor. Ahora, esto es lo que yo me planteo en el consultorio. ¿Cómo le explico a un paciente que le voy a cardiovertir? ¿Qué le explico? Es un reseteo del corazón. Esto es gracioso, digamos. Es un procedimiento sin riesgo, pero que requiere internación y anestesia. Así yo he llegado a escuchar hasta que mirés cómo las películas lo reaniman así. Pero más allá de esto, que puede a algunos resultarle gracioso, yo creo que el concepto es este, que sin anticoagular, un paciente puede tener entre 7 y 8% de accidente cerebrovascular. Esto, si el paciente bien anticoagulado, lo bajo a 0,7. Y el otro concepto es que, en este caso, por ejemplo, que es una FA aguda, también no es 0 el riesgo, es 0,7, a pesar de un Chasbas bajo 1, como tiene este paciente. Entonces después me puse a analizar esto. Digo, bueno, ¿qué tiene en cuenta el médico para tomar esa decisión en la guardia? Porque hay gente que sabe más o menos de filtración auricular. Pero bueno, este estudio, que me gusta siempre nombrarlo, de 3.000 pacientes, evaluó cuáles eran
los parámetros que tomaban los médicos para definir si control de la frecuencia o control del ritmo. Y lo que se asociaba a que el médico eligiera como estrategia el control del ritmo en el agudo era que los síntomas claramente empezaran menos de 48 horas y la sensación de palpitaciones que era más fácil de creerle al paciente que había empezado más antes. O sea, que había empezado dentro de esas 48 horas. Ahora, en los pacientes de mayores de 75 años, en los pacientes que se presentaban con disnea y los pacientes que tenían diálisis, siempre se elegía control de la frecuencia. Entonces me fui a ver, digamos, cómo es el algoritmo que dice la guía para decir, bueno, este paciente, cómo debería ser el manejo anticoagulante en los pacientes pericardioversión eléctrica. Esto está escrito y básicamente, si el paciente tiene menos de 48 horas, se considera aguda, se debería pasar un bolo de heparina, realizar la cardioversión eléctrica y ahí evaluar si luego de quedar en ritmo sinusal debe seguir anticoagulado o no por los factores de riesgo. Aún así, siempre que se hace cardioversión eléctrica, muchos aconsejan seguir anticoagulado. Ahora, el paciente que tiene más de 48 horas, se pueden elegir dos estrategias, la guiada por ecocardiograma transesofágico y la guiada por directamente anticoagulación en rango, y voy a remarcar esto que sea en rango, por 3 semanas, como mínimo. Todos hemos visto que estos pacientes muchas veces cuesta mucho que entren en rango en esas 3 semanas. Pero bueno, si el paciente está bien anticoagulado o con un nuevo anticoagulante oral, uno solamente tiene que chequear que no haya suspendido ninguna anastomo. Otra situación diferente es la estrategia guiada por transesofágico, que básicamente va a dar dos posibilidades. Si el paciente tiene trombo o no tiene trombo asociado a la orejuela. Si no tiene trombo asociado a la orejuela, puedo ir directamente al brazo de cardioversión. A diferencia de que si tiene trombo, ahí hay medio un vacío de la evidencia porque dice que hay que anticoagular 3 semanas y después repetir el eco y bueno, y así seguir. Pero bueno, entonces ahí el médico se pregunta, bueno, si todos los DOAC son iguales a la warfarina, que es lo que más sabía de lo de antes, la adherencia es la misma de DOAC con warfarina después del procedimiento, después de la crítica, ¿cuánto tiempo lo debería dejar anticoagulado ese paciente? Y yo creo que la respuesta un poco está en conocer que luego de la cardioversión eléctrica, como muestra este estudio muestra cuál es la incidencia de ACV o AIT relacionados con la cardioversión eléctrica. Y de 6.420 cardioversiones, se produjeron 92 accidentes cerebrovasculares. Y fíjense que el 75% está en los primeros 4 días post-cardioversión. Y puede uno llegar al 90-95% en la primera semana. Entonces, cuando se analizaron por qué los pacientes hacían el accidente cerebrovascular en los días posteriores, lo que se veía es que incluso a muchos se les hizo ecocardiograma transesofágico y no tenían trombos. Y esto se presume, porque no tenemos la certeza, que se debe a un atontamiento auricular post-cardioversión eléctrica, porque la aurícula no recupera la contractilidad posterior a la reversión. Eso tarda tiempo, incluso hay veces que no tenía trombo y lo hace el trombo posterior, y es por eso que se recomienda en este escenario que las drogas anticoagulantes, los DOAC, deberían, como tienen una acción de inicio rápido y que son estables en la sangre, son las que se eligen hoy en día. Tal es así que yo digo, bueno, a ver, ¿son igual de efectivos los DOAC que la warfarina? Hay estudios, yo le presento que ya que estamos hablando de dabigatran, este estudio de 510 pacientes, donde se evaluó punto final primario de eficacia, la presencia de ACV, AIT, tromboembolia, y de punto final secundario de seguridad sangrado mayor, que tanto con warfarina como con dabigatran, la incidencia de trombo en la orejuela era la misma, y la embolia era la misma, sin diferencia de estadística de sangrado. Entonces, la siguiente pregunta que me digo, bueno, ¿son todos los DOAC iguales para el manejo de la cardioversión? Sí, la realidad es que sí. De hecho, es que este otro estudio, que compara incluso, que es de las pocas veces que vamos a ver, comparado dos DOAC, dos anticoagulantes, cabeza a cabeza, se nota que no hay diferencia. Y tampoco había diferencia
en los datos de ecocardiograma transesofágico, la presencia de trombo, la presencia de humo, la velocidad de la boca de la orejuela. Entonces, a partir de ahí se saben que todos los DOAC son igual de efectivos para el tratamiento pericardioversión eléctrica. Y fíjense que yo les mostré en el algoritmo otra variante, que digo, bueno, y si encontré una imagen sospechosa en la orejuela, y acá es donde yo decía que hay un vacío de la evidencia. ¿Por qué? Este estudio, que de 58 pacientes no es fácil encontrar mucha incidencia de trombo, porque es baja, precardioversión, el poder visualizar el trombo con un eco transesofágico no está disponible en todos lados también. Pero fíjense qué interesante esto, que estos son pacientes tratados con dabigatran, que de los 58 pacientes, 15 resolvieron. O sea, el 25% a las 3 semanas resolvió. Después había como una resolución importante, pero no del todo. Y después había el 38% de los pacientes sin cambio. Bueno, ¿qué pasa? Cuando analizaron los parámetros ecocardiográficos que había antes y después, tampoco había diferencia. Y hay poca evidencia en esto. O sea, todavía tenemos que trabajar, y hay trabajos randomizados que están en marcha para probar esto. Pero hay como un vacío en la evidencia en qué hacer con un trombo en la orejuela. De hecho, en la guía dice que probablemente si un paciente tiene un trombo, le doy al anticoagulante, lo roto a otro anticoagulante, lo debería dejar digamos, anticoagulado de por vida. Después, bueno, en relación a la pregunta de cuál es la mejor elección en relación a la adherencia, después de una cardioversión eléctrica, este estudio se publicó el año pasado en la revista de cardiología. Es muy parecido al que contó el doctor Iglesias de CONAREC, que muestra, yo no quiero que lean la letra chica porque la verdad es recontra aburrido esto, pero para ponerlo en el escenario, son pacientes que salieron de 2 unidades coronarias, 2 centros diferentes, que se internaron por fibrilación auricular, y me llamó mucho la atención este dato, que al alta solo el 70% de esos pacientes con indicación de anticoagulación estaban anticoagulados. Y que también el DOAC, cualquiera de los 3 que hay hoy en el mercado, se indicaban a los pacientes de menor riesgo, cuando uno que debería ser al revés, indicar el anticoagulante más seguro a los de mayor riesgo. Pero lo que más me llamó la atención de este estudio es que al año, 10 de cada 10 pacientes que se fueron con DOAC, solamente 6 continuaban con el DOAC. 1 rotó acinocumarol y 3 lo abandonaban. Entonces yo digo, bueno, y esto, perdón, ahí está, esto, digamos, es lo que pasa acá en Argentina o pasa en todos lados. Ya el doctor Iglesias mostró el registro CONAREC, que digamos, la pureza de la medicina, como dice él, pero esto pasa en todos lados. Hay registros internacionales donde hay, en el Garfield, en el Pinnacle, que de 40 a 60% de pacientes no anticoagulados. Hay otros registros, como el Orbit AF y el Orbit AF2, que lo bueno es que entre el Orbit AF y el Orbit AF2 hay varios años de diferencia, y acá se ve que cómo ha ido aumentando el porcentaje de uso de DOAC, pero también en estos registros se ve que los anticoagulantes antivitamina K en pacientes de riesgo por CHA2-VASc, los antivitamina K también son discontinuados entre un 40 y un 60%. Entonces, yo lo que quiero remarcar acá, que bueno, ¿cuáles eran los predictores de la indicación de NOAC en todos esos registros? Bueno, la presencia, la carga de enfermedad de FA previa, generalmente a los pacientes más dañosos se tendía a darle menos DOAC que warfarina. La función renal, siempre se le da a los menores CHA2-VASc, la presencia de ACV previo, el elegir la conducta de control del ritmo, e incluso hasta el nivel de educación. Ahora, voy a recalcar lo mismo que dijo Ricardo en su presentación. Ahora, ¿cuál era la causa de continuar el DOAC? La indicación médica. Ni siquiera el costo, ni siquiera los efectos adversos, y ni siquiera que al principio no habían antídoto. Digo, para tener en cuenta que este paciente, capaz que a ninguno de nosotros se nos iría de las manos sin anticoagularlo, al año hay alta chance de que esté sin anticoagulante porque un médico se lo suspendió.
Entonces este era el paciente y el problema se empezó a agrandar y fue una vez a la guardia, llegó, le hicieron un electro, tenía FA, se le pasó solo, volvió a ir a la guardia, otra vez FA y a la tercera FA, su médico empezó a pensar que quizás le tenía que indicar un procedimiento de ablación. Y ahí es donde engancho este otro tema, que digamos, el médico que evalúa al paciente pre-procedimiento se puede preguntar, ¿tengo que suspenderle el anticoagulante antes del procedimiento? ¿Existe la posibilidad de revertir ante un sangrado, como puede ser un derrame pericárdico severo? ¿Existe la posibilidad de revertirlo si no lo suspendí antes? Y después la tercera pregunta es, si la ablación le sale bien, ¿le suspendo la anticoagulación? Bien. A ver. Con respecto a la primera pregunta, si hay evidencia, sí, si hay evidencia, hay un trabajo publicado de dabigatran contra warfarina en los pacientes que fueron a ablación, y lo que mostró este estudio es que hubo con dabigatran menor incidencia de sangrado mayor, menor incidencia de taponamiento e igual a accidente cerebrovascular. Y acá voy a nombrar, y después lo podemos discutir en las preguntas si quieren, que digamos, se vieron peores resultados con la terapia puente, que eso lo podemos discutir no solamente para la ablación de fibrilación auricular, sino para otros casos. Esto llevó a que se cambiaran las guías. Esto es lo que dice la guía de ablación por catéter en pacientes que van a ser indicados a ablación. Cambió la guía y en el 2019 se publicó que tanto los pacientes que vienen con warfarina, dabigatran e incluso rivaroxaban, hoy hay evidencia clase 1, diferente nivel de evidencia, pero clase 1 de no suspender el anticoagulante previo al procedimiento de ablación. ¿Y por qué se debe esto? Y acá me voy a permitir como electrofisiólogo hablar de las complicaciones de una ablación. Y a mí me gusta esta clasificación porque me parece que es la que más nos identifica desde el punto de vista clínico. ¿Y por qué? Porque está basada en la gravedad de la complicación. Entonces, las dividen complicaciones potencialmente mortales, complicaciones graves, complicaciones moderadas a leve y aquellas que tienen relevancia desconocida todavía. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Estos dos diagramas acá son del mismo paciente con y sin derrame. Es una posibilidad porque se accede a la aurícula izquierda, la pared es finita, uno puede perforar, uno aplica radiofrecuencia, se puede complicar el procedimiento en la punción transeptal. Entonces, pero si ustedes se fijan, la incidencia de este problema es del 1 al 2%. Del 1 al 2%, o sea, es bajo. Pero los voy a llevar al último renglón de esta clasificación, que creo que es lo más importante del no suspender el anticoagulante, donde la embolia cerebral asintomático o ACV silente, con estudios con resonancia hechos el día previo, el día posterior a la ablación, hablan de que pueden haber embolia silente entre un 5 y un 20%. Entonces, si yo no suspendí el anticoagulante, seguramente ese número va a estar más cerca del 5 o menor que el 5. Ahora, si yo suspendo un anticoagulante, hago puente o no lo anticoagulo bien al paciente pre-ablación, ese número va a estar más cerca del 20, probablemente por diferentes tipos de embolias. Otra seguridad, que en este caso que estamos hablando de dabigatran, puede ser que ante un taponamiento cardíaco, que acá vemos que la incidencia es baja, 1 o 2%, el contar con un antídoto da, la verdad, bastante seguridad. ¿Qué significa esto? Yo no quiero vender como que si hay antídoto, listo, a todos les tengo que dar dabigatran, pero sí que esto se puede usar, pero ojo que hay que usarlo con un sangrado de riesgo de vida. Ni siquiera moderado a cero, riesgo de vida. Y para terminar, acá, si el paciente puede suspender la anticoagulación después de la ablación, voy a volver a la primera diapositiva que se mostró en la primera presentación, donde habla que en la primera parte de esta enfermedad, que es la fibrilación auricular, donde es más importante el gatillo que el sustrato, donde, como decía Ricardo, es más focal que remodelado auricular, probablemente en donde es paroxística, donde la ablación es mucho más efectiva
que en los pacientes donde ya tienen la aurícula dilatada, con más remodelamiento, con más fibrosis, con más enfermedad, como dice él, donde la FA es un epifenómeno, cuando veo a un paciente con fibrilación auricular, tengo que tratar de entender en este esquema dónde está, si está más cerca de este lado o si está más cerca de este lado. Muchas veces navegamos en este medio, como decía él, pero bueno, si uno no le puede hoy en día plantear al paciente que le hago la ablación para suspenderle el anticoagulante. El anticoagulante es obligatorio por 3 meses post-ablación y después dependerá del CHA2DS del paciente. Bueno, estas son mis conclusiones. Creo que de las más simples, la fibrilación auricular no es una arritmia benigna. La incidencia de ACV en pacientes no anticoagulados es alta. El tratamiento es seguro, tanto en los pacientes que se le va a realizar cardioversión eléctrica como ablación con catéter. Y esto que es lo más importante, que creo que es lo que todos nos tenemos que quedar, que todos los DOAC, todos los anticoagulantes directos, son actualmente la mejor opción en este contexto, tanto por su rápida acción, su estabilidad plasmática, su adherencia a largo plazo y posiblemente la posibilidad de revertirse ante una complicación. Muchas gracias. Práctica tu conferencia y en función del tiempo tengo varias preguntas acá, las voy a tratar de resumir a cada uno de los conferencistas. La primera en orden es a Ricardo. Ricardo, me preguntan aquí, en un paciente con un score alto de sangrado y un score alto de embolia, de posible embolia, ¿cómo discernís y qué actitud tomás en base a tu análisis de anticoagular y con qué anticoagular? Hacela corta, por favor, en función del tiempo, Ricardo. Yo hablo lo que quiero. Dale. No, 2 cosas rápidas. En realidad, lo que uno tendría que hacer primero es bajarle todo el riesgo potencial, y es medicaciones, adherencia, bueno, toda una serie de situaciones muy prácticas y muy concretas. A mí me parece que es mucho más fácil medicar con anticoagulantes orales directos, porque las vidas medias son mucho más cortas, es más fácil de manejo. Y segundo punto que yo creo es, me parece, que es más en los pacientes renales que están en diálisis o prediálisis, que a lo mejor hoy habría que ampliar con mucha más indicación la oclusión de la orejuela. Alto riesgo isquémico y muy alto riesgo de sangrado, porque ha sangrado, porque tiene insuficiencia renal y no podemos ayudarle ni a bajar la presión porque ya está controlada. Además, me parece que tenemos que pensar muy seriamente en la oclusión de la orejuela. Me parece que hoy ya hay mucho más experiencia en Argentina y me parece que, bueno, igualmente siempre es mayor el riesgo isquémico, embólico, que el sangrado. Y por eso usaría siempre un NOAC, que son vidas medias más cortas y fácil manejo ante una eventualidad. Y acordarse que la mayoría de los sangrados son leves, son de fácil manejo. Los graves son menos del 6%. Así que no a tener miedo al sangrado y siempre anticoagular con los recaudos que comentamos. Gracias, Ricardo. Gastón, tengo una pregunta que me han hecho, es en relación a los nuevos anticoagulantes. Aparentemente tienen un talón débil en los síndromes coronarios agudos, que es la trombosis del stent, en donde sería el único punto fuerte que la warfarina les dobla el brazo a los nuevos. Quiero preguntarte, ¿hay algún paciente en especial en donde la warfarina sea una indicación para prevenir el stent? Y una segunda acotación es si esta trombosis del stent puede ser dada por una baja dosis de medicación en los grandes trials como el Entras y el Pioneer, que vos mencionaste 3 tipos de medicación. Son 2 preguntas
en una sola respuesta. No, a ver, la reducción que había de trombosis básicamente porque los antagonistas de la vitamina K, cuando son grupos que tienen doble antiagregación plaquetaria, esa es la gran diferencia. No hay otra diferencia con respecto a trombosis con TOAC o antagonista de la vitamina K. Me parece lo que hay que tratar de mejorar ahí es cuánto tiempo tiene que recibir la doble terapia antiplaquetaria. Y siempre elegir, si se puede, DOAC. El punto de corte sería entonces la aspirina, el problema del mal. Bien. Claro, es la elección de la doble integración plaquetaria. Claramente el tiempo de la doble integración plaquetaria. Raúl, por lo que vos dijiste, hay una pregunta que hace, dado que tenemos un antídoto para el dabigatran, ¿es una droga de elección en los procedimientos, ya sea de ablación o cualquier procedimiento electrofisiológico que ustedes hagan? ¿O para vos es indistinto cualquier anticoagulación? Mi opinión es que, digamos, lo más importante es prevenir el ACV relacionado con la ablación. En este contexto, yo elegiría cualquiera de los anticoagulantes que esté en rango, incluso acenocumarol o warfarina. O sea, lo importante es que el paciente esté en rango, que esté bien tratado. Uno, digamos, al tener el antídoto, el dabigatran, uno está tentado a decir, bueno, si tengo una complicación lo puedo revertir. Pero la verdad que es tan bajo la posibilidad de que eso ocurra, que ponerse a cambiar el anticoagulante periablación se vuelve un poco engorroso. Mi recomendación es que el paciente esté bien anticoagulado, con lo que sea, bien anticoagulado. Eso va a bajar la incidencia de ACV, probablemente no baje la tasa de taponamientos, pero como es realmente muy baja, creo que en manos experimentadas ese número no va a cambiar mucho. Es decir, tomando tus palabras, es mucho más beneficioso anticoagular que el mínimo riesgo de perforación de aurícula o posible complicación durante la ablación. ¿Es correcto? No lo cambiaría, exactamente. Cambiaría, sí. Bueno, estamos pasados las 8:30, llevamos 1 hora y media larga de conferencia y realmente quiero agradecer para terminar a ELEA, que nos ha estado apoyando durante todo este webinar y lo ha posibilitado con su sponsoreo. Evidentemente tiene un desafío interesante con esta nueva droga que toma al mercado y bueno, ELEA siempre ha estado apoyando a la federación, así que mi agradecimiento a ambas las dos, a la federación y al laboratorio ELEA. Por supuesto, a los 3 brillantes speakers que tuvimos esta noche, que siempre dejan enseñanza con sus buenas conferencias que dan. Y por supuesto, un agradecimiento al público que estuvo al pie del cañón 1 hora y media muy intensa. Gracias a todos y buenas noches y quédense en casa. Gracias. Gracias, Néstor.